Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Hoy estamos acá en el conversatorio tratando un tema muy especial. Hemos estado con la serie Salud Integral. Hoy estamos con la cuarta y última parte de este tema y vamos a estar hablando acerca de la salud también que necesitamos todos a nuestro espíritu. Y hoy el tema que vamos a hablar se llama Todos necesitamos alimento espiritual. Y quisiera leerles un texto bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 2. Salmo 84:2 nos dice así la palabra del Señor: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí podemos apreciar en este texto bíblico, mire qué hermoso es Dios. En un solo versículo nos deja a nosotros todo un material que, bueno, bendito Dios, con el que podemos predicar. ¿Y qué es lo que nos dice en este texto bíblico? Nos habla de cómo fuimos creados por Dios. Fuimos creados con un cuerpo, un alma y un espíritu. Y allí lo describe claramente el Salmo 84 y su versículo 2. Así que por esa razón es que hemos estado hablando de salud integral como tema principal, porque muchas personas no han entendido. Nosotros los seres humanos muchas veces buscamos la salud física y pensamos que solo esa parte de nosotros necesita estar sana, lo cual es totalmente errado. En la Biblia descubrimos que somos seres humanos tan cuidadosamente diseñados por Dios, creados de una forma tan especial y maravillosa, que Dios nos hizo a nosotros tripartitos con ese cuerpo, con esa alma y con ese espíritu que Él nos dio. Cada parte de nosotros necesita ser cuidada de forma diferente. En el cuerpo es cuidado cuando usted le da aseo a su cuerpo, cuando usted alimenta bien su cuerpo, cuando usted ejercita su cuerpo. Todas esas cosas y algunas cosas más necesitamos físicamente para tener salud. En especial lo que nos da salud en el cuerpo, como hablamos en el tema anterior, es la alimentación. Amén. Aparte de eso, la salud en el alma. El alma es una parte de nosotros muy compleja, es esa parte invisible, nadie puede ver el alma, pero en el alma están nuestras emociones, pensamientos, nuestra voluntad está en el alma. Así que Ujú. todos necesitamos ser sanos del alma. En el alma es donde muchas veces se mete un poquitito de cosas ahí que nos afectan y se hacen graves enfermedades emocionales, como por ejemplo la falta de perdón que hablamos un poco la semana anterior. Las personas necesitamos entender que así como Cristo nos perdonó, Él lo dejó escrito en su palabra, nosotros también debemos perdonar. Es una de las cosas más maravillosas que el Señor nos dejó a nosotros, el perdón. Nos dejó ese perdón para liberarnos de la carga emocional, para liberarnos del resentimiento, para no tener rencor, para no tener odio, para que nuestra alma sea realmente limpia, sana. Un alma que sabe perdonar está sana, porque no le da Amén. lugar a las cosas malas, a los sentimientos malos dentro de sí. Por tanto, eso es una de las cosas más importantes que necesitamos para tener una salud emocional, que fue el tema anterior. Y hoy vamos a hablar y a tratar el tema de nuestro espíritu.
esa parte de nosotros invisible, nadie la ve tampoco, pero en esa parte de nuestro ser, allí es donde se da la conexión con nuestro Dios. Es esa parte de Ujú, nosotros que nos llama, que nos inquieta y nos dice, hoy hay que orar, hay que orar. Y la carne lucha, dice Gálatas, el libro de Gálatas es muy interesante porque dice que la carne y el espíritu luchan entre sí. así Y, es. y en la carne dice, no, no quiero orar, yo quiero brincar, yo quiero correr, yo quiero Mm, comer, dice la carne, que es nuestro ser mm, humano físico. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero todo lo que la carne quiere es contrario a lo que el espíritu quiere. Y el espíritu dice, yo quiero adorar a Dios, yo quiero adorar. Hay una necesidad, el ser humano nació con una gran necesidad de Dios. Esa necesidad que tenemos es tan grande que hoy día existen billones y billones de personas todavía que no saben qué es lo que les falta, que sienten que hay un vacío interior y que por más cosas materiales que tienen, por más gustos que ellos creen darse, por tener tal vez mucho dinero, comodidades y todas las cosas que otras personas no tienen. Pensaban entonces que con eso era suficiente hasta que se dieron cuenta que aún teniendo todo tipo de cosas materiales, hay un vacío. Hay un vacío interno en el ser humano. Si el ser humano no tiene a Dios, ese vacío se hace grande, como un gran abismo. Y la gente sigue buscando en las cosas del mundo, en el licor, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, algo que no sabe qué es y que cree que ahí puede encontrar en esos lugares o en esas personas o en esas acciones lo que necesita y se da cuenta que está tan vacío hasta que un día llega Cristo a la vida del ser humano y el ser humano descubre que esa es la pieza del rompecabezas que faltaba dentro de sí mismo para estar completo, para sentirse pleno. Este tema es muy precioso porque estamos hablando de qué necesidad tan grande tenemos del Señor. Qué vacío es el ser humano sin Cristo. Qué cosa más terrible es conocer a alguien que no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar y entonces hace todo lo que quiere y todo lo que piensa y sobrealimenta su carne. Hay gente que tiene la carne hinchada y no lo digo físicamente, externamente, sino que esa carne está hinchada porque le da todos los placeres, la carne quiere comer, come, la carne quiere perderse ahí en la noche de locura, de una discoteca, de conocer gente, de tomar licor, de consumir drogas, de prácticas de sexo ilícitas. Todo eso busca la gente queriendo llenar vacíos. Hay mucha falta de amor. Hay mucha falta de amor en el ser humano hasta que Cristo llega, hasta que Él encaja todo. Mire, se lo puedo decir con tanta claridad porque yo lo viví, porque yo sé que era sentirme tan vacía, tan vacía, tan vacía por dentro y comprarme muchas cosas cuando era muchacha y trabajaba. Y todo casi que lo gastaba en mí misma, en el salón de belleza y en la ropa y en todo cuanto se me antojaba. Y me daba los gustos que quería de cosas materiales, pero adentro de mí había un intenso vacío que yo no sabía cómo llenar y que muchos hoy no saben cómo, pero hoy quiero decirle que a usted, si me está viendo en este momento, lo que le falta es Jesús. Y cuando Jesús llegue a su vida, usted se va a sentir una persona completamente diferente, completamente viva. Es la palabra, creo que podemos describir más claro de lo que es sentir al Señor, es sentirse vivos. Así que hoy quiero también
saludar a los amados y amadas que están con nosotros esta noche en este conversatorio. Este es el Ujú. canal La Voz de Esperanza aquí en Costa Rica. Y a través de este canal transmitimos estos mensajes con el fin de llegar a la gente que necesita tanto de Dios. Espero que Dios esté hablando a su corazón porque esa palabra puede alimentarnos. Estamos hablando de que todos necesitamos el alimento espiritual. Esto que le estoy diciendo, la palabra de Dios que le leí al Amén. principio, ese es nuestro alimento. Es un alimento que nadie más nos puede dar. En el libro de Romanos capítulo 10 verso 17, si lo tienes por ahí, Fermina, o el hermano Jonathan, para compartirlo, es un Amén. verso pequeñito. ¿Puedes leerlo, Fer? Sí, con mucho gusto. Dice su palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está Amén. el Bien cortito. alimento. Ujú. Ujú. Ahí Bien, está el amén. alimento, Fermina, ahí está el alimento, mis hermanos. Ese alimento a nuestro espíritu. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, estamos ahí como que tenemos hambre adentro de nosotros, como que estamos necesitados de algo que a veces no identificamos, pero los que ya estamos en Cristo, los que ya vinimos al Señor, sí nos damos cuenta que tenemos hambre de la palabra, porque esa palabra nos hace vivir, nos da fe, nos hace creer en las cosas imposibles. Hay personas que se están rindiendo quizás, que quizás dicen, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? No tienen una razón de vivir, pero cuando Jesús llega y alimentamos nuestra vida con la palabra, nuestro corazón se llena de fe y empieza a encontrar su propósito en la vida. Usted empezará a darse cuenta que usted es importante, que usted no nació por casualidad, que usted no nació porque a la mamá se le olvidó la píldora. Usted nació porque Cristo, nuestro Señor, tenía un plan trazado. Él tenía un plan y un propósito. Él desde antes de nacer ya había preparado un tiempo para ti. Y ese tiempo y todo lo que Dios quiere hacer contigo siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Si no estamos recibiendo palabra, nos vaciamos por dentro. Así como cuando nosotros tenemos el alimento físico, usted tiene un plato de comida y usted se sacia, ¿verdad? Y usted dice, uy, qué desayuno más bueno. Queda feliz, contento, como decía mi abuelita, que cuando uno se satisfacía con los alimentos, quedaba feliz. Entonces queda contento. Pero unas horas después, ¿qué va a pasar? El alimento que recibió es como si no lo hubiera recibido. Nuevamente el cuerpo va a pedir Nuevamente, nuevamente, sí. tiene hambre otra vez. Ojalá así tuviéramos hambre cada momento del Señor y estuviéramos Ujú. buscando una palabra para ser saciados a cada momento, Ujú. seríamos espiritualmente mucho más fuertes. Así es. Hay muchos desnutridos espirituales y por eso es que el Señor hoy quiere que aprendamos cómo debemos alimentarnos espiritualmente. El siguiente texto bíblico que vamos a buscar está en el libro de Pedro, ¿verdad? Fer? El Sí, primer amén. libro de Pedro, capítulo Ujú. 23 hasta el 25. Jonathan, si lo tienes por ahí, puedes ayudarnos. Primer libro de Pedro, capítulo 1, Dos. 23 al 25. ¿Pudieras? Bueno, el que lo encuentra primero me hace el favor y me ayuda. Yo aquí lo tengo. ¿Listo, Jonathan? Sí, Ujú. 23 al 25, no sé si la hermana Fermina ya lo tiene, yo puedo esperar. Y Ah, lo subo sí, al... primera de Pedro 1, 23 al 25. 23, 25. Dice Ujú. su palabra así. Perfecto. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre
como flor de la hierba. La Yes. hierba se seca y la flor se cae, mas Ujú. la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ujú. Mire qué Perdón, hermoso. perdón, me faltó otro pedacito. Y Dime. dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Amén? Qué palabra más linda. Nos dice, el Señor nos habla aquí a través de Pedro. Pues ustedes han vuelto a nacer. Y tengo, creo que la versión Dios habla hoy, sí. Pues ustedes han vuelto a nacer. Y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios. Mire qué interesante la palabra de Dios, ese alimento espiritual. Cuando nosotros nacimos la primera vez aquí en la tierra fue de papá y mamá, de dos seres humanos que se unieron y, ¿verdad? Dios hizo que naciéramos de allí. Pero luego, cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón con toda sinceridad, con un arrepentimiento genuino, viene un nuevo nacimiento. Entonces nos dice la palabra, nos dice que ya nosotros ahora nacemos, pero dice, ya no de esos padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Somos nacidos de Dios, pero a través de su palabra. Porque la escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es un precioso mensaje. La palabra de Dios es para siempre. ¿Alguien quiere compartir algo de este versículo, de estos textos bíblicos, Jonathan? Estaba, estaba buscando ese versículo tan lindo, ¿verdad? Y Amén. que la flor se cae, ¿verdad? O sea, todo puede pasar, se puede Ujú, secar todo, puede ujú, pasar cualquier cosa en el ser humano. La vida es como una sombra, hoy ujú, está, mañana no está. Y ujú. podría decir que cuando Dios viene a nuestra vida, es cuando tenemos verdadera vida. Amén. Es cuando podemos comprender que tenemos vida. Amén. Él es nuestra vida. Y hablabas de algo muy importante, que cuando el cuerpo se alimenta físicamente, toma fuerza. Ujú. Y recordaba la palabra que nos daba el Señor, ¿verdad? O sea, Amén. tengamos hambre y sed de tu justicia. Y Amén. la justicia de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, de Amén. tener esa hambre, esa Amén. sed de querer estar con un corazón quebrantado ante Él y reconocer que Ujú. le necesitamos porque nuestra vida sin Él no es vida. Así es. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jonatican. Cómo necesitamos de Dios, lo que nos está hablando también el texto ahí, los textos que leímos, eso que decía Jonatican, nuestra vida en esta tierra, mis amados, es pasajera. Somos como esa flor que a veces nos alegramos más nosotras las mujeres que amamos las flores, el jardín, no sé ustedes, pero yo sí, pero creo que casi todas traemos eso especial, que amamos las plantas. Y cuando uno ve una planta que florece, uno se goza y uno dice, qué lindo, ya dio la flor, tanto que esperé que saliera la florcita y esa flor hermosa, usted la ve, pero hay flores que son flores de un día. Hay flores que usted la vio hoy, salió y hay unas que no duran ni un día, duran unas horas y luego muere la flor. Y uno dice, mira, tan linda, pero ya le pasó el tiempo, ya se cayó la flor. Es impresionante, así es la vida nuestra, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero nuestro tiempo en este mundo es limitado. Hay unos pasajes bíblicos muy lindos que también quiero compartir. Nosotros acá tenemos un tiempo limitado, así que por esa razón tratamos de aprovechar el tiempo a lo máximo posible. Juan capítulo 4, en Juan capítulo 4, versículo 34. Vamos a ver Juan capítulo 4. Juan capítulo 4.
versículo 31 al 34. Mire qué hermoso este mensaje. Vamos a leer del 30. Dice, estoy leyéndole, vamos a ver qué versión bíblica. Es importante siempre que uno pueda decir la versión que lee porque no todos tenemos la misma. Así que este es Juan 4:30. Vamos a empezar a leer el 30. Dios habla hoy en la versión que le estoy leyendo. Y dice, entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús, hablando de los discípulos. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Aquí en este mensaje está muy claro, todos necesitamos alimento físico, pero también alimento espiritual. El Señor se refería, ellos pensaron que era que le habían llevado de comer, pero Él estaba hablando de algo más poderoso que una simple comida que después va a pasar, que el cuerpo la va a eliminar. Él estaba hablando de esa comida de lo espiritual y lo describe en el versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa debe ser nuestra comida. Nosotros estudiamos la palabra, todos nosotros, los que estamos acá, creo que todos pasamos buscando la palabra de Dios para llenarnos, saciarnos espiritualmente. Y eso es muy provechoso y es muy enriquecedor para nuestras vidas. Así que, como el Señor dijo ahí, es esa comida la que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo usted sabría qué quiere Dios que haga si usted no tiene el alimento espiritual de la palabra? ¿Cómo sabría usted discernir entre lo bueno y lo malo si no tiene el alimento espiritual de la palabra? ¿Cómo sabría usted a qué lo llamó Dios si usted no tiene el alimento espiritual de la palabra? Es que ahí es donde encontramos quiénes somos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo agradar al Padre, cómo nosotros podemos hacer algo para hacer entender a otros que Cristo es real, que está vivo, que puede salvarles, que puede sacarles de los errores, que puede darles una vida nueva como la que nos ha dado a todos nosotros el Señor. Si no es porque tenemos un alimento espiritual que lo recibimos, lo digerimos y podemos ahí una y otra vez seguir con ese alimento. Él sigue ahí en nosotros, no es un alimento como el que nosotros consumimos físicamente. Es un alimento que permanece. Leímos ahora, ¿verdad? La palabra de Dios permanece. Así que el alimento espiritual es algo que va a permanecer en nosotros como creyentes toda la vida. No nos va a hinchar como nos puede hinchar el alimento natural, sino que nos va a enriquecer espiritualmente, nos va a llenar de sabiduría, nos va a mostrar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo lo hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese es el alimento espiritual del que estamos hablándole hoy a la gente. ¿Qué le diría usted a alguien que hoy está viendo este programa, este conversatorio, acerca de cómo Dios ha operado en su vida a través de este alimento espiritual, que es la palabra de Dios? Fermina. Amén, amén. Bueno, yo le diría a los hermanos que nos estén escuchando en este momento que tomen, ¿verdad? En esta enseñanza que estamos viendo hoy, muy importante, que no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual, y de qué manera podríamos nosotros tener ese alimento espiritual.
Bueno, leyendo la palabra de Dios, yendo a los cultos, buscándolo más seguido a Él, porque como dice también un pasaje, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Ujú. salga de su boca. Amén. Ese pasaje es muy, está en Mateo 4:4, creo. Ujú, Creo que es ujú. muy importante, ¿verdad? Porque creemos que solo alimentarnos, cuando Jesús llega donde los discípulos, él estuvo primeramente en ese capítulo que estábamos leyendo ahorita de Juan, más atrás habla de cuando estaba con la mujer, la samaritana, que él le dice, él le pide agua y ella cree que es una agua física, ¿no? Igual, pero Dios está hablando, yo te daré, Jesús le estaba hablando a la samaritana, esto le voy a dar un agua, te daré el agua que nunca más tendrás sed, pero él está Ujú, hablando espiritualmente también. Entonces, qué importante que así como sentimos ese deseo de alimentarnos, por ejemplo, el niño cuando llora porque quiere leche, ¿verdad? Y ujú, Jesús habla de una leche espiritual, es ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios, de sentir ese, así como sentimos cuando nos estamos ahogando, corremos a tomarnos un vaso de agua, o ujú, tenemos hambre, buscamos qué comer porque el cuerpo lo está pidiendo. Entonces, el ujú, Señor, eso nos pide el Señor también, que qué bonito, ¿verdad? Ese deseo de buscar al Señor, de alimentarnos espiritualmente, ujú, tener que no solamente la comida, claro, es importantísimo, porque si no comemos, bueno, moriríamos si no comemos, ujú, ¿verdad? ujú, Pero qué importante sería ese anhelo, ese deseo de buscar al Señor. Y que entre más nosotros le busquemos a Él, más vamos a sentir esa necesidad de esa hambre espiritual. Amén. Y también para llevarle a aquellos que aún no le conocen también, que es Correcto, importante. Porque si correcto. estamos llenos de esa hambre de justicia, de buscar al Señor, y estamos llenos, así también necesitamos llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan también del Señor, que aún no le conocen. Ese sería mi consejo, ¿verdad? Ujú, gracias, Porque Fer. no estamos, amén. Algo que dijiste muy interesante. Si no nos alimentamos, morimos. Y Ajá, es lo que pasa di- también en la vida espiritual. Si el ser humano amén, no así es, busca la palabra de Dios, si no la recibe, si no está en una frecuente búsqueda, es que se va secando y va a morir espiritualmente. Así que por esa razón, muchos que no conocen al Señor tienen un vacío intenso. Otros que ya lo conocen, si se han descuidado, se pueden ir muriendo espiritualmente y esto es terrible porque el enemigo va a tomar ahí ventaja para ver cómo esas almas él se las lleva. Que Dios libre a todos, que Dios nos guarde, que amemos más a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice la Escritura, y que no dejemos de buscar su palabra. Hoy día no tenemos excusas de alimentarnos espiritualmente, porque nosotros, casi que la mayoría, aquí en Costa Rica es fácil tener una Biblia. amén. Aquí es por todo lado, todas las que quiera. Usted puede tener una biblioteca de Biblias. En otros países la gente no tiene ese privilegio. No pueden, estamos en los últimos minutos porque el tiempo va muy rápido. Y quisiera de verdad que usted le dé un consejo a aquellos que están aquí ahora, los que quieren participar. Creo que Jonatican, Bertica me dijo que estaba ahí, Dios me la bendiga, Bertica, que iba a estar escuchando. Gloria a Dios, muchas gracias por apoyar este ministerio. Y Jonatican tal vez nos puede aportar un muy buen consejo también, Jonatican, para la gente que necesita de verdad a Dios y que ha descuidado el leer la palabra o el ir a la iglesia donde recibe el mensaje. Listo. Bueno, pastora, le agradezco tome en cuenta la palabra que puedo brindarle a las personas que nos escuchen, Amén. cre- creo que y nos ven. Amén. Sí. Ujú. Hoy en día los científicos determinan como salud una parte integral que es biológica, psicológica, química, pero han incluido ahora la espiritual. Ujú, Entonces, para que la persona pueda tener salud, se incluye la parte espiritual. ujú, Entonces, para tenerlo aún más claro, el ser humano en el término salud
se determina por la parte biológica, psicológica, química y espiritual. O sea que para tener salud es trascendental incluir en nuestra vida la vida espiritual. Y Ujú. esa es la que hoy nos está brindando Dios a través de usted, pastor, a Gloria través a de la hermana Dios. Fermina, a través de la Amén. hermana Berta, a través de la hermana Charlene y a través de muchas personas que pueden opinar sobre este video, de Amén. que la única forma de que el ser humano pueda tener salud es de que incluya también en su proceder sobre su vida la vida espiritual. Y este tesoro es necesario tal cual lo es lo biológico, lo psicológico y lo químico en nuestra vida. Así Ujú. que instar a las personas, porque Dios está a la puerta y llama. Amén. Y el que abre la puerta, Dios va a entrar a cenar con él y él va a cenar con Dios. Así Amén. como lo dice Apocalipsis 3:20. Ese Ujú. sería mi pequeño aporte y espero que muchas personas puedan buscar en la palabra y Ujú. puedan comprender de lo importante y necesario que es la vida espiritual en su ser. Bendiciones, Amén. pastor. Gracias, Jonathan. Valioso aporte el de los que me han compartido, Fermina, el que has compartido. Yo sé que Berta y Dios le ha hablado. Charly no la conozco, pero sé que también Dios ahí está haciendo algo especial. Mis amados, vamos a leer unos textos bíblicos para ir concluyendo. Y uno de esos textos es igual el primer libro de Pedro que estábamos leyendo ahora, pero vamos a leer en el capítulo 2 el verso 2 y 3 que mencionó ahora Fermina sobre que también tenemos que desear la leche espiritual. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Este versículo 2 es sumamente importante. Es Deseemos como niños recién nacido la leche no adulterada. Hoy día hay muchas prédicas en internet. Hay mucho material en el Facebook, en las redes sociales, por todas partes. Pero tenemos que estudiar nosotros mismos más la palabra del Señor para que nadie nos engañe, para que nadie nos dé leche adulterada. Hoy día se necesita una prédica de sana doctrina. Y estamos de verdad en una situación difícil en esta época, en este tiempo específico, porque muchos se van a mensajes copiados de las redes sociales, copiados de por ahí, sin haber estudiado la palabra y la dan a otros sin pesar lo que están diciendo. Están hablando algunas cosas que no son ciertas, que no van con respaldo bíblico, que no son la palabra de Dios genuina que encontramos nosotros cuando estudiamos la palabra. Escudriñe las escrituras. No deje que nadie le diga las cosas y usted simplemente cree todo lo que oye. La mejor forma es que si alguien le dice algo de la Biblia, usted vaya y busque en la Biblia y compruebe. Pregunte a sus pastores, pregunte a ministerios que ya Dios ha preparado y que les ha dado sabiduría para ayudarle, pero nunca crea todo lo que escucha, y menos en las redes sociales, porque hay de todo. Así que bueno, que no le metan gato por liebre, dicen por ahí. Y el otro texto bíblico que quiero compartirle es el Salmo 138 y su versículo 2. Qué precioso este pasaje. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es hermoso. Hoy nos postramos ante el único y verdadero Dios, ante nuestro amado Señor Jesucristo. Y le damos la gloria porque Él ha sido misericordioso, ha sido fiel con todos nosotros, porque ha engrandecido su nombre y su palabra, dice, sobre todas las cosas. La palabra de Dios es más grande que todo. Nada te puede dar más salud. Nada te puede saciar más, nada te puede llenar más. Miren, no sabe cuántas veces Dios ha hablado a mi vida en un momento en que tal vez ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no siento que ya, ya llegué como al último paso. Y el Señor usa a alguien, a Jonathan lo ha usado varias veces el Señor. Y a veces a nadie más que a su propia palabra,
al abrir las escrituras y leer un texto como este, que me dice que la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Así que no lo olvide. Ese es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios. Si puede, congréguese, no deje de hacerlo, no haga lo que todos hacen. Hay gente que dice, no, yo no voy, ¿para qué? Ahí están las redes sociales, ahí está el mensaje de fulano, de mengano. No, 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 no coma usted dulces que le pueden empachar, porque esos a veces no son suficientes. O sea, yo creo que no son suficientes. Pero cuando usted va a la iglesia y recibe la palabra en la iglesia, usted sale renovado en fuerzas. Y si no puede ir a la iglesia y escudriña usted la palabra, lo hace con entendimiento, dispone el corazón, Dios le habla. Dios le habla, le fortalece, le renueva y usted feliz, porque yo creo que solo Dios puede llenarlo todo en todos nosotros. Bueno, mis amados, les doy un minutito ahí a Fermín, al hermano Jonathan que están participando para que nos despidamos en esta hermosa hora. Amén, amén. Bueno, muchísimas bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y espero que estos consejos que hoy estamos aquí presentándoles a ustedes que sean de bendición para cada uno y que los tomemos en serio, ¿verdad? Porque es muy importante, como decía Jonathan, el Señor está pronto a llegar, ¿verdad? Las puertas, están ya las puertas y de verdad que debemos estar preparados para ese momento tan glorioso, ¿verdad? Que el Señor nos está preparando para cada uno Amén, y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice la palabra, ¿verdad? Así amén, que que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. amén, Amén. Jonatica. No sé si la evangelista Charlene va a decir algo. Pues, Charlene, ¿estás ahí? Hola, bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.